Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Como siempre voy a dar unas indicaciones técnicas y es que como quizás algunos de ustedes ya saben, se está haciendo una grabación de respaldo de esta sesión y les rogamos guardar silencio porque cualquier sonido se filtra a través de los micrófonos que son los que están en medio de la mesa. Hoy en el ciclo de conferencias El Colegio de Tlatelolco, Obras, Actores y Saberes, tenemos el honor de contar con la presencia y participación del doctor Pablo Escalante Gonzalvo, quien nos presentará su charla El Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, Educación Indígena y Sociedad Colonial. Pablo Escalante Gonzalvo es miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y profesor de esta universidad desde hace 40 años. Trabaja en el campo de la historia cultural de los pueblos indígenas del México Central, particularmente los de tradición náhuatl. Se ha interesado en los manuscritos pictográficos, tema de su libro, Los códices mesoamericanos antes y después de la conquista, y se ha ocupado del estudio de las costumbres indígenas y su cambio durante el periodo colonial en obras como Historia de la vida cotidiana en Mesoamérica. Ha publicado diversos trabajos sobre el arte del siglo XVI y los procesos de sincretismo. Actualmente investiga la religiosidad indígena dentro de la liturgia cristiana, es decir, la continuidad de las tradiciones nativas negociada bajo la hegemonía criolla. Su último libro es El Renacimiento en la Isla, la educación de la nobleza indígena y el Colegio de Santa Cruz, el cual, como ya ustedes vieron, se está vendiendo aquí afuera. Un gusto, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Parece que sin el micrófono se oye bien, ¿cierto? A ver lo que dura la voz también, pero yo lo voy a intentar. Pensaba en estos días que después del intento de síntesis que representa el libro, me cuesta un poco de trabajo hablar del mismo contenido, pero voy a tratar de comentar las cosas que yo encontré más interesantes, las que pudieran ser más originales en la búsqueda de cabos sueltos sobre el colegio. Y para comenzar, quiero subrayar algunos puntos importantes de lo que significa el colegio, en mi opinión, por si acaso luego me distraigo y no quedan claros. Bueno, en primer lugar, esta imagen está aquí, tiene que ver con un recuerdo de cómo empezó mi interés en el tema del colegio. Yo me interesé en el colegio después de unos años de interesarme en el arte del siglo XVI. Y me inquietó ver la presencia, quería yo entender esta coexistencia de símbolos de tradición mesoamericana con los cristianos, que si bien en algunos casos puede parecer meramente el resultado de la conservación de elementos decorativos y de estilo, porque las escuelas de artes y oficios procuraban esa continuidad, pero de pronto también nos encontramos con asuntos conceptualmente más complejos que no salen del taller de artes y oficios, que requieren haber dialogado sobre el punto en busca de lo que había en la mentalidad de muchos franciscanos, la búsqueda de la compatibilidad de las tradiciones. Recordemos que para los franciscanos la religiosidad mesoamericana era admirable, porque se desvivían por las fiestas religiosas, madrugaban, compraban toneladas de flores y todo eso les parecía necesario conservarlo, no solo por respeto cultural, sino porque era conveniente que la nueva liturgia fuera así de espectacular. Entonces, hay una búsqueda de compatibilidad y una elaboración sobre las posibles analogías entre las tradiciones. Ahora, ¿dónde se hizo ese diálogo? ¿Pudo haber ocurrido en diferentes sitios? Seguramente que sí. Pero hay uno privilegiado para ese diálogo intercultural, es el Colegio de Tlatelolco. Porque de hecho, otros experimentos de los que sabemos, como por ejemplo el de la Escuela de San José de los Naturales, es muchísimo más pragmático. Es la mentalidad de Gante, muchísimo más pragmática. Se expresa muy bien en este, como sé que tengo 2 horas, por eso me voy con calma, ¿eh? Ya me dirán. Esto se expresa muy bien en lo de los mantos.
recuerden que Gante construye una relación muy personal con muchos miembros de la nobleza náhuatl del Valle de México y alrededores. E incluso él mismo invita a ciertas fiestas religiosas cristianas, por supuesto, como la de San Francisco, para que lleguen con su atuendo de baile y a bailar en la fiesta. Y, por ejemplo, propone estos mantos que tienen símbolos cristianos y probablemente lo que el virrey Mendoza había recomendado, símbolos imperiales que se ponían los nobles para bailar. Eso es el pragmatismo de Fray Pedro de Gante, yo creo. Pero en el Colegio de Santa Cruz hay un largo proceso de traducción de los textos cristianos a las lenguas indígenas que requiere esa revisión de los términos, esas posibles préstamos y analogías para construir una liturgia significativa en términos indígenas, etcétera. Bueno, entonces, a mí me interesaba entender un poco más, saber un poco más y centrar la atención en el colegio, que fue el espacio donde se construyó ese lenguaje que le dio sustento al sincretismo del arte y la liturgia del siglo XVI. Obras como esta, que son un despliegue de elementos sacrificiales indígenas con una cruz cristiana, representan una propuesta no heterodoxa, no arriesgada, profunda y compleja, que requiere haberle estado dando vueltas a uno de los temas que más preocupaban en ese proceso de sincretismo, que era el de sacrificio. ¿Cómo sostener, cómo construir en la liturgia cristiana un concepto de sacrificio indispensable en la liturgia cristiana, pero que no tuviera una resonancia con el sacrificio de la tradición mesoamericana? Y claro, los elementos abstractos alusivos al sacrificio, como el plumón de sacrificio que tiene la orla de esta pieza, ayudaban a darle un soporte en términos indígenas a un concepto cristiano de sacrificio. Bueno, ese es pues como el origen de mi interés y de mi pregunta. Claro, la Salmodia cristiana fue, perdón, una de las obras en donde, como Berenice lo hizo en su momento también, ¿cierto?, aparecen una y otra vez en las... ¿Por qué los chalchihuites saltaron de la tradición mesoamericana, donde estaban desde el preclásico, a la liturgia, a las pilas bautismales y al lenguaje de evangelización? Y eso, pues la Salmodia demuestra hasta qué punto tenía un sustento ideológico y un sustento conceptual lo que se estaba haciendo en la liturgia y en el arte litúrgico en particular. También, por supuesto, a uno que explora fuentes del siglo XVI con elementos pictóricos, le interesa, le llama la atención la cultura libresca y la familiaridad con los grabados que tienen los artistas y los intelectuales indígenas que trabajan en estas obras, como el célebre, la portadilla del libro de la conquista, que está llena de elementos derivados de fuentes europeas también, con los cuales tenían familiaridad los colaboradores de Sahagún, el equipo de colegiales que trabajaban con Sahagún, mis trilingües, como los llama él alguna vez, y que fue el gran orgullo al final en el colegio. Por eso usaban bastante esa expresión, los trilingües, mis trilingües. Esa era una de las distinciones del colegio. Era un espacio trilingüe. Bien, esas cosas que quería puntualizar. Eso que estamos viendo es el Colegio de la Santa Cruz. La verdad es que nuestro colegio tiene su origen en los procesos de la Nueva España y se explica con Ramírez de Fuenleal y Fray Pedro de Gante y, por supuesto, Zumárraga también, a su manera, a su manera. Pero si hubiera que buscarle un antecedente a la búsqueda del nombre y el sentido, creo que el Colegio de la Santa Cruz de Valladolid es muy significativo. Ahorita hablaré de ello. Bien, cosas que me parecía importante aclarar en el libro y ahora. Primero, entre historiadores del arte que habían leído a Robertson, a Donald Robertson, había mucho esta confusión
de si en Tlatelolco se enseñaba pintura o dibujo y se habla del estilo de Tlatelolco, de la escuela de Tlatelolco. Eso es súper importante distinguirlo porque la distinción es muy segura y muy clara. En el colegio de Tlatelolco, debemos usar el término colegio, no escuela, es un colegio propiamente. No se enseñan artes manuales, no estaba para eso, hubiera sido un desperdicio. Se desvelaban más bien, no sé si se desvelaban, pero sí se pasaban muchas horas leyendo filosofía y retórica. Entonces no era para aprender a dibujar. Eso se aprendía en otra parte. Claro, lo que suscita un poco la confusión es que cuando se elaboran las versiones ilustradas, digamos, en limpio del Florentino, ahí hay un montón de experiencia, de aprendizaje de dibujantes, de artistas que seguramente se formaron en San José de los Naturales o incluso en la Escuela de Artes y Oficios que debió funcionar como en cualquier convento franciscano allí en Tlatelolco. Pero entonces, no es una escuela, no es un lugar donde se aprendan artes y oficios, es un colegio. También me parece importante distinguir, el colegio de Tlatelolco no es uno más de los colegios que hubo en la Nueva España. Es incomparable, es extraordinariamente único por sus objetivos, por sus logros, por su importancia histórica en la fundación del orden colonial. Por tanto, cuando comparar con Tiripetío es un disparate. Tiripetío no es para los indígenas, es un colegio para formar mejor a los agustinos. ¿Qué pasa? Que es importante, sí, porque fue el mayor lucimiento de Fray Alonso de la Veracruz, bien merecido, por cierto, pero es eso, es relativamente breve, es un gran empuje por la presencia de Alonso de la Veracruz. Pasa que estuvo ahí Alonso Huitzimengari, Antonio, perdón. Claro, Huitzimengari estuvo allí, pero por pura casualidad, no, en realidad porque un acuerdo, una recomendación de Quiroga llevó a Huitzimengari a pasar un tiempo, ha de haberse hospedado en el propio Tiripetío, pensaría yo, porque claro, él vivía en Pátzcuaro, salvo Huitzimengari no es Tiripetío un colegio para indígenas. Está el caso interesante de San Gregorio, hace falta hacer estas comparaciones y estas exploraciones, pero el colegio de San Gregorio es tardío, estamos hablando de la década de los 80, y está muy limitado a la cuestión lingüística y a la cuestión de traducciones. Habrá que ver si en el futuro hay elementos para estudiarlo más, porque justamente representa una presencia de un esfuerzo lingüístico en la zona otomí, que no es el fuerte del Colegio de Tlatelolco. Por ahí hay una versión al Matlatzinca, por ahí hay una cosa en otomí, pero hay una dedicación al náhuatl muy dominante en el colegio de Tlatelolco. En fin, y hay algunos otros casos, como el de Guayangareo, que merecen más estudio del que ha recibido, porque ese sí es un colegio mixto, interracial, digamos, el colegio de Guayangareo. Allí sí que mandaban los hijos de los pueblos de indios de la zona al sur de Cuitzeo, al norte de Valladolid, a sus hijos. Y había también gente de los españoles que habían ido de Pátzcuaro a Valladolid cuando se cambió la capital. Otra cosa importante, colegio y convento son dos cosas muy distintas. Y si eso no se entiende y se confunde, se desnaturaliza el colegio y el convento. Como veremos, tiene bastantes implicaciones, incluso físicas, arquitectónicas. Son dos cosas diferentes. Una de las implicaciones que tiene es la de la biblioteca. Espero, si estoy equivocado en un futuro, pues ya lo hablaremos, ¿no? Pero yo no encuentro ningún indicio que nos permita hablar de una biblioteca del colegio de Tlatelolco. Tienen libros, muchos libros, importantes libros, pero esos libros no se describen en un espacio específico de biblioteca, como si no hubiera una biblioteca. Y en todo caso, a ver, los libros se describen como que están en un aparador. Había estos libros en un cajón. ¿Qué libros son los que están en un cajón?
Juan Luis Vives, Erasmo, los grandes libros de estudio del colegio. Mi opinión, mi impresión es que no hay una biblioteca, no hay un salón que sea la biblioteca del colegio. No hay ningún indicio de eso. Los libros no están amontonados ni aventados, están puestos en una vitrina, en un cajón, en un aparador y en un baúl, en el Salón General de Estudios, que ha sido grande, la pieza más grande del colegio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Recuerdan el libro de Michael Mates? Lo que hace, como recordarán quienes lo hayan revisado, Michael Mates mezcló lo que era del convento y lo que era del colegio. Si queremos entender cómo eran los procesos de aprendizaje y qué cosas leían los niños en el colegio, tenemos que acudir al repertorio que era del colegio. Esta distinción es muy importante. Que si Sahagún en algún momento necesita que revisen una enciclopedia medieval, se la trae del convento y la usan y la regresan. Hay obras que sabemos que usaron los colaboradores de los franciscanos, de las que no tenemos certeza que hayan estado en el colegio, y en algunos casos sí tenemos certeza que estaban en el convento, por ejemplo, ¿no? Para los despejos de príncipes más hay en el convento que propiamente en el colegio. Entonces, yo creo que sí es útil hacer esa distinción y cuando se hace, aparece nítidamente un repertorio de obras fundamentales, típicas, las que se estaban usando en los colegios de estudios superiores en Europa también en esa época. Entonces, no veo una biblioteca, sino los libros en muebles acomodados en el salón general y claro, yo he insistido también en que debemos poner atención a libros que sabemos que existían cuando los mismos documentos nos muestran conocimiento de esos libros, pero ello no quiere decir que hayan sido usados para la enseñanza. Mi punto es este, distinguir lo que se usó para la enseñanza y lo que eran libros del convento que pueden haber servido para proyectos de los franciscanos. Son dos cosas distintas, que debe de haber tenido una buena biblioteca Tlatelolco, como la tuvo San Francisco y como la tuvo San Agustín y como la tuvieron muchos conventos normalmente en el Valle de México y en la Nueva España en general. Otra confusión que la verdad que todavía cuando yo decidí atar algunos cabos y tratar de presentar un estado de la cuestión, me di cuenta de que todavía existe. Es la confusión con el asunto del clero indígena. ¿Quién sembró esa confusión? Un gran historiador, supercatólico, ya ven que luego también hay historiadores que hemos usado mucho de los años 50 y así. Robert Ricard lanzó esa especie de que el Colegio de Tlatelolco era un proyecto para formar un clero indígena y que por lo tanto era un proyecto fracasado. Eso, yo todavía estudié eso, la verdad. Cuando yo me acerqué como estudiante, me encontré con ese planteamiento. Perdón la expresión, chin, como no se pudo hacer un convento, como no se, pues entonces derivó en colegio. Y así lo presenta Ricard como diciendo, pues ni modo, y por lo menos hicieron unas traducciones. Equivoca los objetivos, pero lo que es peor, no tiene un fundamento en las fuentes. Ahorita vuelvo sobre ello, pero creo que también debe de quedar muy claro. Ahí estaban los muchachos, los niños, muchachos. Lo de las edades lo tenemos un poco confundido los historiadores porque vivimos con nuestro referente actual, en donde somos unos inútiles hasta los 20, 30 años y ahí medio empezamos a ser productivos y demás. Pero en esos años, no, en esos años hay, por ejemplo, recordemos, bueno, sepamos, se casan en la tradición indígena, en los pueblos, las familias a las que pertenecían estos muchachos, las niñas se empiezan a casar a los 11, siguen a los 12, los 13 es una edad intermedia de contracción de matrimonio, los 15 no es que, los 15 es la última, a 15 ya acabaron de casarse y el promedio está en los 13. Pero resulta que coincide con las edades que los propios religiosos establecieron cuando autorizaban una unión conyugal. Les parecía que 14 años era adecuado para un muchacho,
13 años era adecuado para una muchacha. De hecho, cuando hablan de las edades, no querían muchachos de 15 o mayores en el colegio. Claro, son recurrentes, visitantes, colaboradores del colegio, muchachos que se formaron allí y que luego se vuelven ellos mismos, como hemos hablado y veremos, colaboradores de varias formas del proyecto. Pero los colegiales son niños, los más pequeños de 8 años y los mayores de 14. Son de tiro niños. Y por eso cuando de pronto vemos a Rivas, a fines de siglo, todavía activo, el propio Antonio Valeriano, ¿no? Claro, porque entraron tan pequeñitos que les dio tiempo de ayudarle a Olmos, de trabajar con Molina y todavía al editor, a Fray Juan Bautista, le siguen ayudando los mismos que, claro, eran niños en los años 30, cuando entraron al colegio. Que por tanto, como han visto ustedes recientemente, el colegio muy pronto adquirió un perfil ligado con la formación de las autoridades indígenas del nuevo orden colonial, que si tuvo un objetivo bien claro desde el comienzo era formar a las autoridades indígenas que iban a ser gobernadores, alcaldes, jueces y que debían leer textos, interpretar códigos, etcétera. Bien, no es el colegio una universidad, no da grados universitarios, no hay cánones, ni decretales, ni un grado de medicina. No es una universidad y no es un convento. No, ni es un lugar de formación religiosa, ni es propiamente. Si yo tuviera que poner un símil, diría, es como el grado y el tipo de formación que obtienen son bachilleres en artes. Ese es el perfil, es lo que se quiere formar, bachilleres en artes. No frailes, no catedráticos universitarios, bachilleres en artes. Bien. Importante, es obvio, pero no está nunca por demás recordar. Entonces diríamos, bueno, entonces el Colegio de Tlatelolco no tiene el alcance de una universidad, bueno, tiene otros alcances formidables. En realidad, tiene este perfil de formar bachilleres en artes, pero es mucho más que cualquiera otra escuela porque tiene esa función doble de que los estudiantes son maestros de sus maestros. Desde Gaona, eh, el náhuatl lo aprenden de sus propios alumnos mientras les enseñan latín. Entonces, ese carácter doble es fundamental para entender la madurez y la fuerza del colegio. Los estudiantes son maestros de sus maestros. Clarísimo con el latín y con el náhuatl. Va en las dos direcciones desde que el colegio se funda y es el germen del éxito de la producción de tantos textos que traducen el mundo cristiano a la lengua indígena porque parten de una conexión profunda en el mismo proceso pedagógico que va en las dos direcciones. Y además es un lugar en donde se formaron traductores, amanuenses, cajistas, tema bien interesante, bonito. Creo que no nos alcanza para mucho más que para un artículo, ciertamente no creo que alcance para un libro, pero sí, los cajistas que eran tan importantes salían del colegio. Bien, me interesa reiterar, combatir la idea de que el colegio vivió como una especie de decadencia permanente. También esto, la verdad es que yo así lo estudié. Pobre colegio de Tlatelolco, sin dinero, sin recursos, como si estuviera agonizando todo el tiempo, y no es así. No tuvo nunca los recursos que merecía comparado con la importancia que tenía. La importancia política, tan solo pensemos en la importancia política del colegio, era enorme. La estabilidad y la institucionalidad y el gobierno de los pueblos de indios en el siglo XVI en el México central le debe fundamentalmente su éxito al colegio de Tlatelolco. Bien hubiera merecido un recurso mayor del que tuvo, de la corona, pero no murió de inanición, no se cerró porque ya no les alcanzara. De hecho, me adelanto a mis notas sobre economía del colegio,
Cuando ya en el colegio no hay estudiantes aprendiendo gramática latina, sino chamacos que solamente aprenden como si fuera escuela de primeras letras a principios del siglo XVII, todavía hay presupuesto, todavía se llama colegio y todavía hay fondos para dar de comer a esos muchachos, para pagar a quienes les dan clases, a los maestros. No está por demás recordar o mencionar, le hemos atribuido al Tercer Concilio Provincial demasiadas consecuencias y creo que hemos exagerado. Ni el arte que se hacía en las décadas previas dejó de hacerse o cambió por el Tercer Concilio, ni tampoco propiamente le dio la puntilla al colegio, no, no es el problema. El Tercer Concilio es parte de toda una serie de sucesos que van desplazando el eje de gravedad de ese mundo utópico de los pueblos de indios y los franciscanos colaborando con ellos hacia la Nueva España que fue urbana, minera, comercial y donde la propia nobleza indígena fue perdiendo importancia. Pero no fue el Tercer Concilio. Bien, es una historia, la del colegio, que va de 1536 aproximadamente a 1596. Son 60 años duros, intensos, en donde es vigente en todas sus expresiones. Hay que decir que incluso en los periodos que se dice que el colegio estaba en una severa crisis y demás, están produciendo obras fundamentales. El trabajo de los primeros trabajos de el vocabulario de Olmo, perdón, de Molina, pero también su doctrina, lo está haciendo justamente en el periodo en el que se supone que el colegio va fatal. Han tenido una pérdida de población enorme después del 45. Al colegio ninguna epidemia le pegó y que está toda la Nueva España, ¿no? A veces exageramos la epidemia de 78, pero 45 parece haber sido lo peor. Y sin embargo, en 50 el colegio está productivo, interactuando con el virrey, con las autoridades. Hay obras sobre el colegio. Creo que no está por demás y se harán otras, limpiar, resumir, corregir. A mí el libro que más me gustaba era el de Francis de Borja Steck, un fraile estadounidense que hizo un muy bonito libro sobre el colegio y que vio claramente aquello de lo que ahorita hablamos y que algunos colegas insisten, y es la función y el éxito del gobierno, del colegio como un lugar para formar gobernantes, para formar autoridades y para formar traductores culturales de todo ese mundo del orden colonial, si me explico. A mí me fue muy útil cuando entendí la importancia de los esfuerzos de traducción que se están haciendo de todo el corpus generado en el colegio. Me serví y me ayudó mucho el trabajo de David Tavares, de Erendira Telles y muy especialmente el trabajo de Berenice y el trabajo de Mario Alberto. Extraordinario trabajo de muy buenos traductores con una gran intuición que además están haciendo la tarea. Yo hacía esta reflexión. Los historiadores a menudo somos muy caprichosos y veleidosos en la elección de los temas de investigación. Se nos ocurren cosas un poco exóticas. Y hay una responsabilidad social de atender los temas importantes, los grandes temas, los que generan la estructura de un periodo entero, o aquellos casos en los que tenemos corpus documentales desatendidos que hay que entender, clasificar, traducir, cosa que afortunadamente se está haciendo con los productos del colegio. Bien. Aprovechando que tenemos esa foto, pues, el edificio es lindo por otra parte, este es entonces, decía yo, el Colegio de Santa Cruz de Valladolid. ¿Que pudiera haber influido en la denominación? Posiblemente sí, pero sobre todo pensemos en el perfil. Bien, recordemos que el virrey Mendoza es hijo de Íñigo López de Mendoza. Cuando el virrey Mendoza le escribe al rey sobre el tema del colegio y sobre el tema del presupuesto del colegio, le habla con una autoridad porque la tenía, y quizás los Mendoza tenían más poder que el propio rey en ese momento en España. Y le dice a Carlos V, no sé, les voy a recordar la carta. Carlos V le dice, veo con mucho gusto que están aprendiendo latinidad y tal, y me gustaría saber de qué forma puedo ayudar
que no sea gravoso para mi hacienda. En pocas palabras dice eso. Y Mendoza, con mucho valor, le contesta y le dice, le pide que se acuerde cómo después de la conquista de Granada se fundaron colegios y hospitales. Está recordando el gobierno de su propio padre como capitán general y gobernador de Granada, fundador de instituciones, y le dice al rey, esa es tarea que es de la corona y no se puede hacer sin gastar de los fondos de su majestad. En pocas palabras le dice, sí hace falta, es su obligación y no puede cumplirla si no gasta algo. Si hubo ese reclamo, esa exigencia, y Carlos V hasta cierto punto cumplió. Eh, Otra cosa importante, el tío abuelo del virrey, exactamente, o sea, el tío de quien había sido, de quien era capitán general de Granada y padre de Mendoza, fue el gran cardenal, ubican esa misma denominación. El gran cardenal de la familia de los Mendoza, tío del gobernador de Granada y tío abuelo de nuestro virrey, fundó el Colegio de la Santa Cruz con el propósito de formar a los hijos de la nobleza en las tareas administrativas y de gobierno. Ese era el proyecto, que al final coincide con el mismo sentido del Colegio de Santa Cruz en México. Pero además hay otro dato curioso. Ya fundado el colegio, un hombre de la generación del padre de Mendoza, Sebastián Ramírez de Fuenleal, se educó en el Colegio de Santa Cruz. Y en las gestiones de los años previos a la fundación del colegio, es sumamente importante la actuación de Sebastián Ramírez de Fuenleal. Entonces, probablemente esos elementos ayudan a entender el perfil, el interés de una escuela para los hijos de nobles, para la formación del gobierno y también la denominación misma de Santa Cruz. Era el colegio donde había estudiado Ramírez de Fuenleal, que en algunos documentos él mismo se presenta como el autor de la idea del colegio. Una de las cosas bonitas de un historiador es que se da cuenta luego de las fragilidades y curiosidades de las personas históricas, ¿no? Él se adorna con lo del colegio cuando en realidad es algo que sin Pedro de Gante pues no habría podido ocurrir. Ya mencionaba entonces a Fray Pedro de Gante. A mí pocos personajes me han intrigado más que Fray Pedro de Gante. Y sobre todo en este momento inicial de la Nueva España, es muy curioso ver los contrastes de personalidades. A veces nos es más fácil sumar y como si todos estuvieran para la misma cosa, pero hay muchas discrepancias, muchas diferencias. Cada uno tiene claramente su estilo. En el caso de Fray Pedro de Gante, hay que decirlo, los estudios de latín, que son el eje y el primer impulso del colegio, los inició Fray Pedro de Gante en Texcoco en 1523. O sea, en realidad de hecho, hay documentos justo de 1536 que hablan de lo notable que es el avance que han tenido los indígenas en el latín. Obviamente eso no ocurrió en el colegio, eso ya lo traían los que se habían estado formando con Fray Pedro de Gante. Se menciona a este Arnaldo Basacho, del que no sabemos tanto, pero sí sabemos que fue como el acompañante de Gante en las tareas de la enseñanza del latín. Y al final el enlace entre San José y Tlatelolco, porque fue el que se marchó de San José para ser el primer maestro de latín en Tlatelolco. Antecedentes que nos ayudan a entender la formación del colegio. Por una parte, la enseñanza del latín a los indígenas, que había comenzado con la propia actividad de Fray Pedro de Gante en Texcoco desde que llegó. Y su continuidad en ese lugar del que sabemos menos de lo que mereceríamos saber, y también sus gestores, que es San José. San José tiene que haber sido un lugar extraordinariamente rico. Tomemos en cuenta que San José de los Naturales era como un gran patio, con una gran cantidad de edificios, de dependencias y tal, en donde se había propuesto Gante que se enseñara todo, donde la música era muy importante, donde se bailaba, donde se hacían... Era como el sitio de articulación de los señoríos indígenas en el centro de México, con la autoridad persistente de Fray Pedro de Gante. Además es que Fray Pedro de Gante hizo una cosa que es la más enigmática al final,
Él se ocupó de esto, siempre era su proyecto, pero no establece grandes lazos ni después se ocupa de administrar la relación con los otros franciscanos. Hay una cosa muy personal de él con la nobleza indígena, eh, y desde luego ese impulso formidable de las artes tan importante. Los franciscanos sí intentaron lo que yo llamaría el afán de encerrar a los indios. Desde un momento muy temprano, tanto los franciscanos como específicamente el obispo, Zumárraga, estaban locos con la idea de encerrarlos. Realmente tenían ese afán de que había que encerrarlos para protegerlos, para educarlos. Entonces, desde las primeras fundaciones franciscanas de los primerísimos años, había un edificio en donde tenían enclaustrados a indígenas a los que les estaban dando educación. Sahagún es muy claro al mostrar el nerviosismo que les producía tener adolescentes, hoy diríamos adolescentes, encerrados en la noche. O sea que era un quebradero de cabeza cuidar en la noche, cuidar los dormitorios. Al punto que lo dice Sahagún con toda claridad, los mandamos a su casa. Y les pedimos que a la mañana volvieran, que cada mañana volvieran a seguir su educación, pero ya no los teníamos hospedados. Entonces, hay un primer intento franciscano en los diferentes primeros conventos de encerrar en dormitorios a los indígenas nobles con los que estaban trabajando la educación en lengua y latín, y un desencanto inicial o una preocupación. Luego, Zumárraga tenía una idea muy curiosa. Zumárraga llegó a imaginar que la lograba, pero no hay evidencia de que haya sido así. Zumárraga dijo, podemos hacer esto. A los chicos varones los metemos en un convento, pero además insiste en que como que tengan las paredes muy altas y esté bien cerrado. Y a las mujeres en otro. Y que cada cabecera tuviese un convento para los hombres y uno donde los vamos a preparar hasta que lleguen a la edad de matrimonio. Y en ese momento los sacamos, los casamos, no han tenido contacto más con sus familias y entonces son cristianos como nuevos. Eso no funcionó de diversas formas, entre otras cosas, dizque porque los jóvenes casaderos despreciaban a las mujeres que se habían formado en esos primeros pseudo conventos o colegios de encierro, porque los miraban menos. En fin, Zumárraga tuvo esa idea que no prosperó, de tener casas de encierro para proteger de la... Pero en los conventos franciscanos se practicaba también, y el propio Zumárraga lo intentó. En San José se ve que un galerón, un dormitorio, donde dice que llegó a tener hasta 1000 indígenas, y dice, aquí cuidamos que no estén en contacto con sus familias, que no vean a sus padres, y luego un apuntamiento que hoy diríamos misógino, muy típico de las fuentes de la época, que dice, y especialmente a sus madres. Dice esto Gante como dando a entender que era el riesgo mayor de contagio de cultura original indígena. Entonces hay estos intentos de enclaustramiento de los indígenas como un antecedente, desde luego, pero sobre todo, como bien sabemos, de educación de la nobleza indígena en todos los conventos. La conjunción de iniciativas que parece haber dado lugar a la fundación del colegio implica la experiencia de Gante de que funciona bien la enseñanza del latín, la experiencia de Ramírez de Fuenleal, que estaba en contacto con Gante, pero sobre todo con Zumárraga, y la idea que Zumárraga todavía en este momento estaba interesado en proponer o llevar adelante de reunir a indígenas en un lugar que tuvieran educación especial. De allí surgió la idea. ¿Por qué le damos tanta importancia a Mendoza? Porque le dio un empujón y porque sin Mendoza posiblemente el colegio no habría prosperado a lo largo de las décadas posteriores. Pero no es importante para la fundación en el sentido estricto. Recuerden, Mendoza empezó a gobernar. Ramírez de Fuenleal dejó la autoridad de gobernador y Mendoza empezó a gobernar en noviembre de 1535. El Colegio de Santa Cruz
se inauguró el Día de Reyes de 1536. Entonces, no hubo tiempo en un mes de que Mendoza elaborara ningún plan. El plan estaba hecho por Ramírez de Fuenleal, Gante y Zumarraga. Mendoza lo acoge, lo acepta y lo empuja. Ahora veremos un poco más de esto. Bien, claro, el componente fundamental para entender el éxito del colegio, dado este entorno y lo que veremos del financiamiento y tal, fue un grupo de franciscanos apasionados por la tarea y comprometidos con ella. Tenemos nombres diversos, sabemos de Arnaldo Basaccio, de Andrés de Olmos, de Fray Bernardino de Sahagún, Juan de Gaona, Alonso de Molina, Fray Juan Bautista, pero bien sabemos los que nos dedicamos a esta etapa, que hay dos campeones admirables del trabajo pedagógico en el siglo XVI, que son Molina y Sahagún. La mancuerna de Molina y Sahagún, porque además seguramente que entre ellos había algún tipo de cercanía intelectual. Tenían sus preferencias, por ejemplo. Molina tenía la preferencia por Nebrija y a Sahagún por alguna razón le encantaba el calepino. Estaba más con el modelo del calepino cuando pensaba en el vocabulario y en cambio Molina no. Olmos tampoco. Olmos también es muy seguidor del modelo que representaba el trabajo lexicográfico y gramático de Nebrija. Son diferencias, pero en los proyectos colaboraban los dos. Y son fundamentales los dos y son los que acompañaron los principales proyectos doctrinales y también investigativos de la lengua y la cultura relacionados con el Colegio de Tlatelolco. Qué pena que sabemos poco de las vidas de personas que nos interesan tanto. Porque Molina, por ejemplo, sabemos que tenía un hermano, pero yo por lo menos no he visto ninguna referencia a su hermano. Eran dos hermanitos juntos, como huérfanos de padres, se ve que se acompañaban mucho, que estaban en los barrios, que aprendieron el náhuatl así, y los franciscanos agarraron pues a uno de los dos. Molina se mete a la vida conventual y se dedica a la tarea lingüística que conocemos, y su hermano, quién sabe qué fue con el hermano. También la verdad es que de Sahagún sabemos poco, y apenas podemos atisbar las personalidades y todo. Molina se ve que tiene una gran genialidad lingüística, una gran habilidad lingüística. Sahagún tiene contradicciones como cualquier persona a lo largo de su vida, a lo largo de su historia. Decía yo que es importante retirar la idea de que el proyecto del colegio tenía que ver con la formación de un clero indígena. Ese no es la finalidad del grupo. Y vale la pena recordar esto. ¿Qué había respecto de la idea de formar un clero indígena? Miren, seguramente la carta de Rodrigo de Albornoz, que es de 1525, es el testimonio más claro, más directo de alguien que está pidiéndole al rey que se funde un convento para la formación religiosa de los indios. Pero este proyecto, esta idea, no fue ni muy extendida, ni muy popular, ni se apropiaron de ella los franciscanos en particular. Sabemos que los franciscanos hicieron algunos experimentos. El mismo Sahagún dice que a dos indígenas los educaron para predicar, les dieron hábitos franciscanos y luego se los quitaron. También sabemos que en los conventos franciscanos había una figura que ellos llaman los donados, que parece ser como mayores, viudos, un poco anacoretas o así, que los dejaban vivir en el convento, hacer tareas auxiliares y ponerse hábitos, pero no eran religiosos, no tenían votos, no eran frailes. Incluso se fundó este pueblo para el cual sabemos tan poco que más bien es materia para una novela que para un estudio, que es Chocamani, este lugar donde se ve que estaban llorando y que era un lugar penitencial. Pequeños experimentos iniciales. Ahora, ¿qué hay en serio respecto del clero indígena? Muy interesante la postura de 1539 en la Junta Eclesiástica de 1539. En la Junta Eclesiástica de 1539, que es el antecedente de los concilios, se dice un argumento teológico impecable que es el mismo que Jacobo Daciano usaría después, y es: los hemos bautizado, los estamos confirmando, les damos la comunión,
deben de tener acceso a la plenitud de la vida sacramental. Y uno de los sacramentos, pues, es el orden sacerdotal. El argumento teológico era, si les damos unos sacramentos, les damos todos. Y eso fue lo que la Junta Eclesiástica de 1539 pedía. Sin embargo, hubo reacciones a esa opción que parecía abrirse para el clero indígena. El campeón, por supuesto, Fray Domingo de Betanzos. Betanzos no sé qué tenía, pues no sé si decir contra los indígenas tampoco, pero, o sea, Betanzos no creía en la educación indígena, creía que no tenía sentido, que no valía la pena, que había que predicarles bien y obligarlos a cumplir los mandamientos y que con eso bastaba. Era muy enemigo del proyecto franciscano y fue la primera voz que claramente se protestó contra la posibilidad del clero indígena. Aproximadamente estamos hablando 43-44. Ahora, viene luego esa polémica a la que me referí, que es, viene este hombre danés, Jacobo Daciano, que llega a Michoacán y revive el argumento de la Junta Eclesiástica, que es, si les hemos dado los sacramentos, falta uno, tienen que poder ordenarse también. Y entonces los franciscanos le pidieron a Gaona que elaborara una réplica a los argumentos de Jacobo Daciano, presentando la postura de los franciscanos. Voy a resumir. El punto es que en según, en el primer concilio provincial, porque es 1555, y en el tercer concilio provincial, fue muy clara, rotunda, no hay manera, ya ven ustedes, no sé si han visto los documentos de los concilios, pues es como un pequeño ingrediente de la identidad mexicana, que no está por demás ver, porque dicen una cosa para decir otra y le dan vueltas de tal manera que una ley no hace falta que se aplique. Pero en el tema del clero indígena no hay duda ninguna. Tanto el primer concilio de 55 como el tercero de 85 rotundamente prohíben el otorgamiento de votos, de ordenamiento en el sacerdocio de los indígenas. Podría pensarse, bueno, es que los concilios representan la postura oficial de la iglesia, por tanto involucra a los obispos, las presiones de los obispos y tal, pero no, los propios franciscanos habían expresado ese punto de vista y en las reflexiones de los franciscanos sobre el tema coinciden, salvo Jacobo Daciano, la verdad, pero coinciden uno y otro en decir, sí, es cierto, y si ese sacramento toca también cuando llegue el momento, pero todavía no. El argumento de los franciscanos es, no, dicen ellos, es que no todos los sacramentos se les dieron de una vez. Nos tomamos un tiempo para saber cuándo era el momento propicio para empezar a dar la comunión y tal. Y lo mismo con los votos sacerdotales. Entonces, bueno, la postura generalizada era contraria. ¿Por qué esto es relevante? Porque todo el proyecto del colegio lo llevan franciscanos que no son partidarios del clero indígena. Y toda la actividad educativa del colegio se está llevando a cabo a la vez que sus promotores y sus educadores no creen ni tienen en mente la formación de indígenas para tomar los votos religiosos. Entonces, quiere decir que los que vehementemente trabajan para el colegio no lo hacen teniendo en mente la formación de un clero indígena. ¿Qué es lo que tienen en mente? Lo que dice Mendoza en alguna frase muy bonita, a menudo tiene frases muy valiosas, las cartas de Mendoza. Dice Mendoza, si verdadera cristiandad ha de haber en esta gente, esta ha de ser la puerta y han de aprovechar más que cuantos religiosos hay en la tierra. Se refiere al colegio, hablando del colegio de Tlatelolco. Al final de cuentas es este concepto de policía cristiana que era muy importante. Ahora vamos a una parte entretenida y así cambiamos un momento el estilo. Vamos a ver el problema del espacio. Claro, desde aquí se ve poco, pero ustedes recuerdan el mapa y de esto nos sirve, ¿no? Este es el mapa de Uppsala, es un mapa pintado hacia 1555 por una sola persona.
que era un religioso español. Y de eso hablaré en otro momento, porque ahorita, pues nada más les puedo decir eso. Bien, sí, que sabe mucho de glífica indígena y toma los pictogramas y todo eso. Bien, este mapa pintado en 1555 por un gran conocedor del Valle de México y acompañado de grandes conocedores de sus caminos y de sus rutas, nos ayuda a ver un Tlatelolco de mediados de siglo. Está claro, una de las cosas que sabemos por muchos documentos y que el día de hoy podemos verificar, que Tlatelolco era enorme. A veces dicen, no, es que seguro el mapa de Uppsala se hizo en Tlatelolco, porque vean qué grandote está. Es un error de interpretación. Tlatelolco está muy grandote, lo hemos medido, esto lo hemos medido en el terreno. La extensión que el mapa de Uppsala presenta de Tlatelolco en comparación con la de San Francisco de México o la catedral es correcta, la proporción es correcta. O sea, Tlatelolco era enorme, y tenía el enorme atrio, pero además un atrio que no podía estar en la... Este tipo de atrio que tiene Tlatelolco no lo podía tener ni San Francisco sobre el eje, sobre el camino, y bien que San Francisco era lo más grande que había en la ciudad. Y por supuesto la catedral no tiene nada, no tiene atrio, no le cabía el atrio a la catedral. Era enorme porque así era, perdón, es que es muy sensible el teclado este. Ok, entonces, de Tlatelolco, ahorita volveremos sobre ya ven, las dos plazas, ¿no? La plaza arriba es el atrio del convento, ahí está la Gran Cruz, tema súper interesante, esas gigantescas cruces que se colocaban en los atrios por razones, en mi opinión, relacionadas con la liturgia indígena prehispánica y el culto del árbol. Y luego abajo está la otra plaza, la plaza cívica, donde está la represa de agua, que se ha confundido extrañamente con el espacio de agua al bautisterio de Tlatelolco. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, ahorita volvemos a la plaza cívica en un momento, pero pensando en la de arriba, fíjense que es interesante, a pesar de la abstracción y del esquematismo que tiene el, esto sirve para apuntar, ¿no? ¿Verdad? ¿No es un apuntador? Puede ser que sí. No. A pesar del esquematismo del mapa de Uppsala, sí alcanzan a ver que en la esquina inferior izquierda, que representa el sureste, hay una mampostería, un ángulo de color blanco en la esquina. Ese es el lugar del colegio, que no es el convento, pero sí es dentro del perímetro de los franciscanos. Esa es la primera representación de lo que sería el colegio. Mucho mejor se ve, como lo notan acá, ahí, ahora. Bueno, aquí se ve Arrieta, es el mapa de Arrieta, ¿cierto? Eh, aquí se alcanza a ver muy bien en la parte de abajo a la izquierda. ¿Alguien tiene una espada láser de esas que se usan para señalar esto? Ay, qué amable, si es tan gentil, porque así puedo, algún detalle me puede ser útil, la verdad. Y disculpen la molestia. Eso, sí. Bueno, entonces voy a explicar. A ver. Gracias y perdón por la molestia, ¿eh? Muchísimas gracias. Pero no quiere. No. Lo que estamos viendo aquí es un cachito del mapa de Arrieta. Ok, el mapa en su totalidad representa la Ciudad de México a principios del 18. Y entonces Tlatelolco, como estamos viendo desde el poniente hacia el oriente, Tlatelolco está a la izquierda, que viene siendo el norte. A la izquierda está el norte. Y ahí, en un momento más, veremos, no, ¿verdad? Quizá la batería. Bueno, entonces ahí está el espacio de Tlatelolco y aquí se ve muy bien el,
Es el mismo espacio del mapa de Uppsala que veíamos hace rato. En donde tenemos la plaza pública, la picota, el depósito de agua que se ve, bueno, la represa para manejo del agua que se ve que se ha techado para este momento, y el convento. Ahora, observen esta galería que está allí. Era una división que tenía el atrio para separar el atrio del convento del atrio del colegio. O sea, el colegio tenía su propio atrio. Miren, entonces, en la esquina izquierda, abajo, podemos ver el espacio de los franciscanos. Está la iglesia, después de la iglesia está el convento. Del convento sale un pasillo techado que llega hasta el borde del atrio, ¿lo ven? Y que divide, y hasta se ven más arbolitos, como que hay un tratamiento más como de huerta o así, enfrente del área del colegio. Y el área del colegio tiene un edificio en ángulo. Aquí se ve mejor. Entonces, iglesia, convento, un pasillo divisorio y a la derecha tenemos una huerta. Observen, un detalle importante es ese pico, ese remate en la esquina del convento que marca justamente el límite del edificio. Lo vamos a ver en una fotografía. Y a la derecha de ese gran remate blanco que vemos de la esquina del cuadrilátero principal del convento, un edificio en forma de L. Ese es el colegio. El muro divisorio del atrio de Tlatelolco existió hasta 1963-64. El extraordinario proyecto urbanístico de la unidad Nonoalco-Tlatelolco implicó una intervención para bien y para mal en la zona de Tlatelolco y tiraron el muro. ¿Qué es este? Un muro que dividía el atrio en dos. Esta es la mejor imagen que podremos tener del colegio de Tlatelolco. Es una litografía ya del siglo XIX, en donde aparece esa forma piramidal, que es un mega contrafuerte. Los que han ido a Tlatelolco recientemente lo recuerdan. Es el contrafuerte de la esquina suroriental del convento de Tlatelolco. Y a la izquierda está una entrada con 3 arcos y arriba se ve incluso un balcón con 3 arcos también. Ese es el colegio. Queda libre una ventana. Está muy claro porque además, en términos visuales, nos dice algo que históricamente era así. Está junto al convento, está pegado al convento, es más, aprovecha la pared del convento, pero no es el convento. Tiene otra entrada, tiene otro acceso, tiene otro patio. Entonces, esa ventana que se ve ahí ilumina la crujía del convento, no podía no existir, pero en cambio inmediatamente después está apoyado en el muro sur del convento el edificio del colegio, por lo menos el edificio principal del colegio. Este es otra versión de la litografía, aquí es más claro todavía. Se ve el convento con su ventana de iluminación y observen en ambos casos el ángulo que se forma, que es el mismo que veíamos en el mapa de Arrieta. Observen que hay una mordidita en la esquina, o sea que el colegio no está a paño con la calle, o por lo menos no está a paño con el muro oriental del convento. Porque claro, hay que dejar el espacio de la ventana que ilumina la crujía superior del convento. Ese es el espacio del colegio. Es importante, es natural, hay que recordarlo. Los frailes tienen sus reglas y son importantes y se tienen que cumplir. El convento es el convento y el colegio es el colegio. Los muchachos no viven en el convento ni andan deambulando por el convento, ni los frailes duermen en el colegio. Son dos cosas distintas, sujetas a sus propias reglas y a sus propios principios de funcionamiento. Esta es una foto de principios del siglo XX, cuando todavía no se ha afectado en lo fundamental el edificio del colegio. Se ve el balcón, se ve el convento con ese gran contrafuerte piramidal y su ventana.
inmediatamente, bueno, ya para este momento, el convento el colegio había sido usado como escuela militar y el convento como prisión militar. De hecho, en la litografía aparece un grupo de soldados como marchando frente al colegio. Y esta es una foto interesante de la decena trágica, porque claro, fue uno de los lugares donde hubo resistencia en la decena trágica. Y en esa decena trágica, pues sí, que se quemó básicamente la techumbre del convento y hasta por dentro quedó muy dañado después de la decena trágica. El convento, cuando era prisión militar, y sirvió como bastión en la decena trágica. Y luego, porque no han respetado mucho, digamos, el aspecto del convento, esta foto, como pueden muy bien ver, sobre todo los viejos, vemos coches de los años 50. Esta es una foto de los años 50, en donde al convento le han puesto una nueva fachada neocolonial. Después de la decena trágica, en algún momento le ponen esa fachada neocolonial que desde el gobierno de Carranza, la verdad es que se empieza a promover esto de usar el neocolonial para los edificios públicos. Entonces le ponen esta cosa con las cornisas quebradas, como un neobarroco en realidad. Pero claro, ven las garitas, esto es importante, de hecho ya se veía ahí está la garita, aquí ya está la garita. Esas garitas de vigilancia se las pusieron cuando tomó esa función de prisión militar. Y aquí sigue teniendo las garitas con este estilo casi chinesco de neobarroco revolucionario. Pues todo esto habría de rasparse en su momento, habría de quitarse. Lo que estamos viendo aquí, a la izquierda arriba, la iglesia, pegado a la iglesia, el convento, a la derecha, la zona central de la plaza, lo que era la plaza cívica, un edificio porfiriano, la aduana, que luego se tiraría. Y bueno, aquí se ve un poco más. Se amplió el colegio militar, se hizo todo ese edificio en forma de ángulo que vemos en el primer plano, y entre ese edificio y el del convento hay una zona cuadrangular junto a un tinaco del lado izquierdo. Ese es lo que queda del antiguo conjunto de edificios del colegio. Con el proyecto de Tlatelolco tiraron el colegio militar. Todavía ahí está en pie la estructura que ocupaba el lugar del colegio antiguo, la parte antigua, pero después lo tirarían. Ahora volvamos a la plaza para ubicar esto. Entonces, si miramos hacia el oriente, cruzando la plaza, vemos ese edificio que parece tener un muro en diagonal para la calle esta. En ese edificio estaba el Cabildo Indígena. Vamos, y todavía está. El colegio ya no está, pero el Cabildo sí está. Entonces, ese edificio que vemos ahí era el edificio del gobierno indígena de la parcialidad de Tlatelolco, que tenemos dibujado en algún códice del siglo XVI, y que tenía al fondo de un patio una arquería y en el primer plano, frente a la calle, un muro que con el tiempo recibió un edificio también. Aquí se ve en otra pintura, se ve cómo hay una construcción en el primer plano, unas arcadas, luego un jardín y luego atrás el edificio de sesiones del Cabildo. Se conserva el edificio del Cabildo, lo pueden visitar ustedes todavía el día de hoy. Es esto que está aquí, que es el que estaba al fondo. ¿Qué pasó con el edificio que estaba en el primer plano, al frente? Pues es este. En el siglo XVII se le hizo una fachada al Cabildo indígena que perduró toda la época colonial. En la época porfiriana se convirtió en una escuela que se llamó Escuela Industrial de Huérfanos, y en los años 60, que es de donde viene, ese es un Valiant de los años 60, en los años 60 se convirtió en una secundaria. Yo no sé por qué, y no tiene uno que estar de acuerdo en todo, porque el proyecto de Pani es extraordinario, pero no entiendo por qué era necesario tirar esto. Pero decidió tirar la primera parte, el frente de lo que era el Cabildo indígena. Ya decíamos que se conservó esto, que todavía lo pueden ver, pero el frente, la fachada, se tiró. Y
artificiosa, caprichosamente, se le puso al convento atrás. Entonces, es curioso porque todavía hay quienes caminan por ahí atrás del convento y dicen, ah, pues este es el antiguo colegio. Mm, Hablando llanamente, es una tontería. No solo no es el antiguo colegio, porque el colegio no estaba empotrado en el convento es el convento, pero además esa es la fachada del cabildo del siglo XVII. ¿Era una manera de conservar la fachada? Sí, pero yo pregunto, ¿y por qué la tiraron para empezar, no? Y la conservaron así. Agarraron la portada del edificio de gobierno indígena, se la pegaron al convento por atrás y ahora se crea esta confusión de que, ah, pues debe de ser lo del colegio, porque es, claro, es una fachada muy elegante, no tiene nada que ver. ¿Recuerdan las fotos de la decena trágica? Eso era el muro, eran las habitaciones, era el convento. Y al convento se le puso en 1964 esta portada. Nada que ver con el convento, es un edificio civil, es la fachada principal del cabildo indígena. ¿Y qué fue del colegio? Pues así como la misma suerte que la fachada del cabildo, lo tiraron. Quizá ya no había mucho que conservar. Bueno, aquí se ve claramente que es la misma fachada del edificio civil que se le puso al convento. Y esta foto, obviamente saqué de una cosa de internet, ¿verdad? Porque se ven los árboles estos recortados, pero es súper útil porque ahí se ve muy bien el pilón de contrafuerte piramidal, la ventana incluso, la que vemos en las litografías y en la foto, y luego ya ha desaparecido. Entonces, ¿dónde estaba el colegio? En donde ahora hay un andador y una fuente sin agua. Y ya ven que tenemos esto en México, en la historia nuestra, que la fontanería de plano no se nos da. Y en general ya tenemos mucho de fuentes y de agua viva, ¿no? Entonces, es una zona, así es, punto, ya pasó. Ahí estaba el colegio. El colegio estaba entre donde ahora está esa fuente vacía y el andador. Ese era el espacio del colegio, a un lado del convento. Claro, favorecía la manera de funcionar del convento, que ahora, ¿tenemos tiempo todavía? Un poquito sí, ¿no? Bueno, voy a apurarme un poco para que alguna cosa no quede importante, no quede sin decir. Eh, Sabemos que hay una primera edificación de adobe y que esa edificación de adobe del día de la inauguración luego se va a ampliar y va a enriquecerse, sobre todo mampostería fuerte y segundo piso, eso vino después, eso no lo tenía la edificación de 1536, se le atribuye a Mendoza como si hubiera sido un regalo de Mendoza, a lo mejor se refiere a cómo gestionó el dinero de la hacienda pública para la segunda construcción o la consolidación propiamente del colegio. Primer colegio, muros de adobe como los de Pátzcuaro, y con un empotrado de piedra que tenía el plus ultra y ese era el primer colegio. Luego inmediatamente se empieza a enriquecer. Sabemos por los libros de cuentas que hay adiciones, que algún rector como Antonio Valeriano influyó en que se construyera un espacio, que el propio Sahagún, insistentemente se dice que Sahagún no paró de hacerle mejoras y de añadirle al colegio cosas. ¿Por qué pongo esta pintura del Veronés? Porque es la única pintura de la que se habla en los haberes en los inventarios del colegio, y se dice que era una gran pintura que estaba en el salón general, en donde aparecía Cristo niño predicando en el templo. Que la verdad es que no había ningún otro tema más adecuado para la sala de estudio que esta comparación de los fariseos con los nobles de la antigua tradición indígena y sobre todo este modelo de un joven de 12 años que está predicando a los que tienen todavía la antigua tradición religiosa. Es un modelo de predicación que presenta a quienes estaban en la tarea de transformar la cultura de sus familias, traducir a su lengua la doctrina cristiana.
y les daba un modelo, un joven como ellos, un muchacho de 12 años como ellos. No es imposible que haya sido una buena pintura como esta. Algunas grandes pinturas llegaron a la Nueva España. Llegaron algunos, por ejemplo, obra de Tiziano llegó a la Nueva España, al Palacio del Virrey. Puede haber llegado una obra muy parecida a esta. El colegio, nos faltan detalles sobre los espacios. El recinto más importante es el salón general, lo que llaman el general o el salón general. Allí estudiaban, allí leían, allí discutían, allí escuchaban las lecciones en ese salón general, donde había aparadores y cajas en las que estaban los libros y trabajaban durante las horas del día. Hay un dormitorio general, hay un dormitorio para las autoridades indígenas que viven en el colegio, hay un espacio de tipo huerta. Por ejemplo, sabemos que ahí había una noria jalada por un burro. De hecho, un mulo jalaba, como vi ahora, ya veo que tengo que cruzar muchos temas, pero no importa. Hay una relación entre el convento y el colegio que es interesante. A ver, la principal, obviamente, los maestros de teología, los primeros maestros de latín y de retórica, como los frailes. Y esos no cuestan nada al colegio, porque son los frailes que salen del convento, van en la mañana, dan clase y trabajan allí y luego se regresan. Pero además de esta relación, sí hay un pequeño contagio económico en las cuentas del convento y del colegio. Eh, Curiosamente, no porque el colegio esté chupando del convento, sino más bien al revés. Lo que hemos, por ejemplo, hay indicios de que ese mulo que estaba dando vueltas para que funcionara la noria mandaba agua a la huerta del convento. El convento a veces tiene unas cuentas de gastos de alimentación altas y se explican porque los trabajadores que iban a hacer reparaciones y cosas en el convento, para que no estorbaran a los frailes a la hora de comer, los mandaban al colegio. Y los trabajadores del convento, el colegio les daba de comer. Entonces, el colegio les da de comer a trabajadores que incluso hay pagos a organistas que están trabajando en la reparación del órgano de la iglesia, del convento. No hacen una tarea para el colegio. Entonces, incluso por ahí hay una ocasión en la que creo que fue el propio Valeriano quien se hizo un préstamo y luego al año siguiente lo devuelve y aparece en las cuentas la reintegración de esos fondos. Y hay una ocasión un año en el que aparece un donativo del convento al colegio, pero luego ya que se miran bien las cuentas, ese donativo es exacto lo que se gastó en darles de comer a los trabajadores que estaban haciendo obras en el convento. Entonces lo que hicieron fue quedar a mano, pagar lo que habían usado. Los muchachos utilizan bancos largos, continuos, de corrido, tanto en el salón de estudio como en el refectorio. Tienen un refectorio y eso, como lo eran los refectorios conventuales, son largas mesas con unos manteles rígidos que tenían sobrepuestos esas mesas. En cuanto al dormitorio, y entrando ya un poco también a la rutina, bueno, primero sabemos, a ver, sobre los chicos, ¿cuántos son? Los máximos que se llegan a mencionar son de 200 estudiantes y los mínimos de 60. Es afortunado que tenemos por lo menos el registro de un año en donde sabemos cuántos eran. En 1572 hay 65 colegiales, pero hay 35 porcionistas. Se ve que los más pequeñitos eran los porcionistas, y luego la definición del porcionista es que sus padres los recogen y se los llevan a comer a su casa. El porcionista come en su casa y no duerme en el colegio. Y los colegiales sí que duermen en el colegio, a pesar de los inconvenientes que los franciscanos encontraron en los primeros años para cuidar de los jóvenes en el dormitorio. En el colegio era inevitable porque venían de localidades a mucha distancia y no podían ir y venir cada día. Por lo tanto, el colegio tenía un sistema de internado y es interesante porque se mencionan, para dormir se habla, en los inventarios se habla de 3 y hasta 4 camas.
pero no son para los colegiales. Los colegiales dormían en un largo dormitorio, de lado a lado, donde estaba su petate, su frazada y su cajón con llave para sus pertenencias. Algunos libros, sus artes, como dicen, a lo mejor algún nebrija, y su ropa, su muda. La ropa de ellos era su calzón y su camisa. Y sobrepuesto al calzón y la camisa llevaban lo que en la época se llamaba opa. La opa con H, que también se le llama opalanda, es como un hábito de los seglares. Por cierto, estas son ejemplos de opas. Generalmente la opa medieval tenía las mangas largas, 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 como muy anchas más bien, no muy caídas. No sabemos exactamente pues cómo eran, pero los colegiales tenían sus opas como su hábito, de color morado. Pero los porcionistas, según se deduce, los porcionistas tenían verde y una capucha morada. Era como, ya van a ser colegiales, pero todavía no lo son, y se distingue a los dos grupos, los internos y los no internos, por el color del hábito que llevaban. No es café, no es negro, sino no son los colores de los hábitos religiosos. Déjenme entresacar lo más importante para poder terminar sin dejarlo fuera. La edad, ya hemos dicho, de 10 a 12 y en los casos más tempranos, desde los 8 años de edad. Importante para subrayar la distancia y la diferencia entre la rutina del convento y la del colegio. Toca la campana, se levantan a maitines alrededor de las 6 de la mañana y van a rezar. Suponemos que con sus opas, para eso son. Caminan, salen del atrio del colegio, cruzan al atrio del convento y van al sotocoro, súper importante para recordar la distinción de las dos instituciones. En el coro están los frailes y en el sotocoro están los colegiales. Los maitines los hacen a la vez, los frailes arriba, los colegiales abajo. Y luego viene la misa y lo mismo, los frailes están arriba, no se juntan, no se ven. Y regresan los colegiales al colegio. No se menciona, pero seguramente que reciben alguna colación, algún atole o así, y luego empiezan a estudiar. Interesante sobre el dormitorio, subrayan mucho los franciscanos, que sí se ve que tenían mucho esta cosa ascética, pues, y toda esta preocupación un poco obsesiva con la sexualidad. Subrayan mucho los franciscanos que estaba muy bien vigilado, que había velas durante la noche para que estuviera iluminado el dormitorio y había quienes vigilaban. ¿Quiénes vigilaban? Bueno, recordemos que además del dormitorio de los petates, está quizá arriba el dormitorio de las camas. Ahí están el rector, algún lector, el modelo que parece haber sido más común, 2 repetidores, un lector, un rector, 4 indígenas exalumnos del colegio con funciones educativas en el colegio y también de organización y de gobierno. Por lo menos el rector y el lector cobraban, y bien. Y parece que los repetidores no cobraban, que esos no eran como su servicio social, los repetidores. Pero todos duermen en el colegio, en las camas. Y sin embargo deambulan por el dormitorio para vigilar. ¿Qué tanto les preocupaba y qué tanto vigilaban? Es la única puerta que se menciona con un candado, que había un cerrojo para cerrar la puerta del dormitorio durante la noche. Y además se mencionan 5 pares de grillos. ¿Para qué querría el colegio, entre sus muy pobres pertenencias, 5 pares de grillos? Pues para los castigos. Hasta 5 muchachos que se portaran mal podían ser castigados simultáneamente con los grillos, que son, pues son los grilletes, diríamos, ¿no? Que se ponían en los pies para inmovilizarlos. Ese muchacho que estaba muerto de ganas de que ya me cansé, padre, ya me quiero ir al mercado, quiero pasear y demás, pues los grillos, una opción era pedagógica y era el manual que se llama Los coloquios de la paz. los coloquios de la paz y la tranquilidad cristiana. Pero si por ahí no funcionaba, pues estaban los grillos y el cerrojo en el dormitorio. Entonces, esto no hay que escandalizarse, pues o sí, o cada quien ya verá, pero es que es de la época.
revisando un poquito cómo era la disciplina en otros colegios, así se acostumbraba. Tenían la autoridad para encerrarlos, para ponerles unos grilletes. Bien. Disciplinas no, porque esto se quedó atrás. Las disciplinas las habían intentado en esos primeros años de encerrar y de enclaustrar y de... Sí, sí que los obligaban a despertarse y a azotarse en la madrugada, pero aquí no. Estos muchachos no hay un énfasis ni en la oración ni en las disciplinas que nos hable de ningún sesgo propiamente religioso. Tenemos los nombres de bastantes alumnos del colegio. Hay algunos, como Antonio Valeriano, que seguramente yo creo que podríamos señalarlo como uno de los hombres más destacados del siglo XVI novohispano. El perfil de Antonio Valeriano es muy completo, es el más completo, pensaría yo. Alumno del colegio, egresado, lector del colegio, rector del colegio, gobernador en Azcapotzalco, gobernador en la Ciudad de México, amigo y correspondiente del virrey, de los religiosos, de los obispos. Era un personaje que concentraba toda esa y que había, bueno, y elaborador de muchas páginas del Códice Florentino, autor, coautor del Códice Florentino. Casos similares, el de Alonso Bejerano, Pedro de San Buenaventura. Me parece interesante recordar la distinción que hace Sagún cuando habla de que algunos de sus ayudantes le ayudaban más bien a poner en limpio. Como que hay algunos que son más intelectuales y otros que son un poco más de organizar el manuscrito. Martín Jacobita, Diego de Grado, Bonifacio Maximiliano, Mateo Severino. Y luego menciona esto que es lo de los que tenían, bueno, por ejemplo, Agustín de la Fuente, uno de los egresados del colegio, se menciona que era muy buen escribano, y claro, cuando vemos las páginas del Códice Florentino, claro que están hechos por un súper buen escribano, y cuando vemos los matritenses, los códices matritenses, pues ahí todavía está un poco chapucera en algunas cosas, ¿no? Pero además era cajista, y esto tiene que haber sido importantísimo. Desde Juan Pablos, con Espinosa, con Ocharte, ¿cómo demonios van a trabajar los impresores si el que está armando las cajas no sabe la lengua que se usa? Entonces, ese personaje debe de haber sido sumamente importante y algunos de ellos conocemos sus nombres. El propio Rivas creo que también tenía habilidades de cajista, por tanto podía estar en la imprenta trabajando y sabía lo que estaba poniendo. Hay una anécdota muy interesante. Todos los que leemos el libro conocido como Anales de Juan Bautista, ojo, no confundir con Fray Juan Bautista, sino un indígena cercano a la escuela de San José de los Naturales, llamado Juan Bautista, dice cosas muy interesantes de la sociedad de su época. Y hay una anécdota muy particular cuando describe los funerales de Velasco, por tanto, 1564. En 1564, con los funerales del virrey Velasco, hace una estampa muy interesante de todos los participantes, cómo iban y cómo estaban vestidos, y allí menciona, a mí me pareció muy llamativo, estamos hablando de 1564, y cuando habla de, en la procesión, ya ven que las procesiones iban por grupos sociopolíticos y jerárquicos, estamentarios, ¿no? Entonces, van primero los dominicos, y luego van los franciscanos, y luego van los... y luego los colegiales. O sea que los colegiales tenían una identidad social pública, van con sus opas moradas, no se confunden con los franciscanos, no van como una extensión de los franciscanos, van después de las tres órdenes, van los colegiales, colegiales como dice Juan Bautista. Los colegiales forman parte del cuerpo social en la Nueva España, son reconocidos y en otros momentos de los anales aparecen, se habla de vez en cuando de los colegiales. El colegio está fuertemente arraigado en la sociedad novohispana y en la mentalidad y en la idea de la Nueva España. O sea, los muchachos del colegio tienen autoridad, tienen presencia, se habla de ellos. Suele decirse muy pomposamente el Imperial Colegio de... ¿Verdad? Nadie le decía así. Acordemos que nadie le decía así. En el siglo XVIII, cuando tratan de revivir la idea del colegio,
Por ahí ponen en los documentos, imperial colegio. Nadie en el siglo XVI andaba restregando lo de imperial, porque además, volviendo al tema económico, era su autonomía y eran sus recursos. Ahora volvemos a la procesión. Pero, ¿de qué vive el colegio? El colegio necesita 1,000 pesos al año. No había mucha inflación en el siglo XVI. Lo que sabemos para 1530, 40, más o menos funciona para 1570, 80. El colegio era una institución que funcionaba con 1,000 pesos al año. Y los tenía. En mi opinión, mi resumen de la economía del colegio es esa. El colegio necesitaba 1,000 pesos anuales y los tenía. Y los tuvo hasta principios del siglo XVII. ¿De dónde salían? Primero, de la hacienda pública, por disposición real, porque Carlos V aceptó el regaño de Mendoza y aceptó que tenía que poner 1,000 pesos anuales si quería que funcionara el colegio. Y así fue marchando el colegio. Ahora, cuando Mendoza se va, otro gran personaje interesante, complejo, que es el virrey Mendoza. Cuando Mendoza se va, yo tengo la impresión de que se queda con el rum rum de qué va a pasar con el colegio, si lo van a defender, si el virrey Velasco lo apoyará como lo apoyó él. Fíjense que el virrey Mendoza había hecho una astucia en 1550, le dio una merced a su hijo, a Francisco, porque claro, no se la podía dar a sí mismo. Le dio a su hijo una merced y luego su hijo le dio al padre una parte de esa merced. Una merced de tierras para ganado en Apaseo, o sea, lo que ahora es Guanajuato. Déjame buscar el dato. Bueno, creo que son 2,000 borregos y 1,000 vacas y unas estancias para ganado en Apaseo. Y se va porque le toca irse a Perú. Esa historia que todavía tampoco entendemos muy bien. Obvio que podía alguien pensar que Perú necesitaba a alguien como el virrey Mendoza, pero el virrey Mendoza ya no tenía. O sea, hemipléjico, viejo, cansado, ahí estuvo unos meses en Lima y se murió. Pero con la labor importante que había hecho en la Nueva España, se pensaba que a lo mejor podía enderezar un poco el desastre que era Perú por las ambiciones particulares. Y entonces, hay detalles de las historias que parecen muy significativos. Este hombre está enfermo, hemipléjico, cansado, y está en un barco que va a tardar su buen rato para llegar a Lima. Paran en lo que ahora es Salvador, entonces era parte de la gobernación de Guatemala, y en la costa, en un puerto, tengo anotado, pero no recuerdo el nombre, expide un documento y pide que vaya un notario para que ese documento se lleve a Nueva España, antes de que él siga su viaje. Y en ese documento él hace una cesión de estas tierras y de estos ganados al colegio de Tlatelolco, en 1550, y continúa su viaje a Perú. No será el último vínculo que tenga el virrey Mendoza como queriendo mirar atrás al colegio. No sé si nos dé tiempo de llegar a él, pero si no, igual y pueden leer en el libro sobre esto o cuando se acerquen al tema de Medicinalibus Fundorum Herbis, porque ahí otra vez aparecen los Mendoza con un papel muy importante. Entonces, manda este documento y no sé por qué los tiempos, pero en 1552 es la reunión formal de los colegiales con el rector, con el representante del virrey, para aceptar formalmente la donación de Mendoza. En mi opinión, es súper importante esa donación, no es una tontería, es sumamente importante. Una colega luego encontró un legajo del siglo XVIII en donde se ve que hay una transacción un poco irregular, pero no afecta a los hechos fundamentales. En 52 el colegio recibió la donación que les había dejado Mendoza. ¿Para qué les dejaba 2,000 cabezas de borrego, 2,000 reses y tierras en el Bajío? Para que el colegio tuviera de qué mantenerse cuando el rey de pronto sintiera que eso iba en menoscabo de la Real Hacienda. No hacía falta que se le insistiera más, el colegio iba a tener sus recursos. En 1555, la reunión del colegio, en donde estaban los colegiales y las autoridades del colegio,
tomó la decisión de pedir al gobierno virreinal que le autorizara a vender eso que Mendoza les había donado. Y no es por ingratitud, sino por un sentido práctico. Contar con las rentas de unos borregos que están en el Bajío no era muy práctico para la administración cotidiana del colegio. Entonces vendieron las tierras del Bajío, mal que bien, y se hicieron de unos recursos de golpe en 1555. Y viene la decisión más inteligente que pudieron tomar las autoridades del colegio, o sea, el rector del colegio, que fue invertirlo en un sistema financiero de rentas, lo que se llaman censos, que viene siendo, el censo es como la prehistoria del préstamo hipotecario. Entonces, el dinero de las tierras del Bajío que les había dado y de los ganados que les había dado el virrey, lo usaron en el colegio, lo usaron las autoridades del colegio, con cierta autonomía, para invertir en un sistema de rentas. De manera que prestaban dinero a indígenas de Tlatelolco, algunos criollos, gente que vivía en la región, y no puedo elaborar una cantidad, pero pongamos que les prestaban 2,000 pesos. Se los prestaban con sus propiedades como garantía. Eso es lo que llaman los censos. O sea, las casas quedaban con un censo. Y ese censo se tenía que pagar por medio de unos intereses anuales, entre el 5 y el 7%. Por las cuentas sabemos como de cuánto dinero, por ejemplo, en un cierto año, en los años 60, 70, el stock de valor del colegio eran 13,000 pesos. Pero con las rentas, con los censos de porcentajes del 3 al 5, del 3 al 5, del 5 al 7, salían los 1,000 pesos anuales. O sea, lo importante es que el sistema de censos está pensado así, y ustedes se preguntarán, pero al cabo de 20 años el censo puede redimirse, o sea, liquidarse, ¿eh? Sí, pero hubo ese fondo se enriqueció cuando los indígenas de Tlatelolco donaron en sus testamentos tierras y casas al colegio. Entonces, digamos que el colegio encontró una fórmula financiera con el sistema de los censos para mantener esa renta de aproximadamente 1,000 pesos anuales, y eso fue lo que le dio continuidad. Entonces, aquella medida que en el calor de la costa de Guatemala el virrey tomó al donar al colegio fue la garantía de que el colegio sobreviviría durante décadas sin tener que estar suplicando al rey, porque además Felipe II, si de por sí Carlos V tampoco había sido el gran generoso mecenas del colegio, Felipe II cumplió unos compromisos que le hicieron ver que su padre había adquirido por unos años y se acabó la historia. El colegio sobrevivió de sus recursos dejados por el virrey Mendoza. Y solamente de las muchas cosas, pues, que igual podríamos comentar, me parece importante recordar o mencionar que, pues, se estudiaba en el colegio. Que sabemos con certeza que se estudiaba y que tenemos indicios de que no se estudiaba. Gramática latina, por supuesto, ese fue el fuerte, lo más importante y a lo que más tiempo se dedicaba. Retórica, yo pensaba que más de Cicerón, pero pues, los indicios apuntan más bien a Quintiliano, las instituciones retóricas de Quintiliano. Quizá hemos exagerado por la simpatía que el siglo XX tuvo por Cicerón, por razones ideológicas, políticas. Parece más importante Quintiliano. Y sí, en el arte del XVI, desde luego, como modelo retórico quintiliano, es más rico, más importante. Gramática, retórica, lógica, Aristóteles principalmente, o comentarios a Aristóteles. Por cierto, que en la época se usaban mucho los compendios, como por ejemplo este de los Vidas y opiniones de los filósofos de Diógenes Laercio, era uno de los libros que estaban en la sala de estudios del colegio, de manera que podían tener noticia de 20 o 30 filósofos sin tener que leerlos a los 30. Leían el compendio. Teología, por supuesto, filosofía moral, algo de historia antigua, algo de historia de Roma, algo de historia del cristianismo. Que sepamos nada de aritmética y geometría,
algo de astrología, un poco de música, un poco de medicina, en algunos momentos algo de normas jurídicas. Por supuesto, ya sabemos que la riqueza del colegio está también en todo lo que se produjo en traducción, reflexión, estudio y colaboración en los proyectos que tenían que ver con esa gran traducción cultural. Déjenme entresacar muy rápidamente algunos autores porque vale la pena. Claro, ¿qué leían, por ejemplo? Además de la lógica de Aristóteles, los comentarios a Aristóteles de Martínez Guijarro, que era muy usado en España. Diógenes Laercio para estudiar filosofía griega. El libro de teología que usaban en el salón de estudio era el más importante manual de teología en las universidades en España en ese momento, que es el que se conoce como los 4 libros de las sentencias. De hecho, se usó hasta el siglo XVIII, el libro de las sentencias de Pedro Lombardo. Había un énfasis en la filosofía moral, como lo había también en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid. Y tiene que ver con esto de la formación de buenos administradores, buenos servidores públicos, buenos gobernantes. Una obra que a mí, no sé por qué, me conmovió mucho cuando supe que la leían, la releí, me emocionó como siempre, que es La consolación de la filosofía de Boecio. Una obra triste, Boecio está condenado a muerte y en los días previos a su ejecución escribe La consolación de la filosofía, con algunos pasajes extraordinarios exaltando la importancia de las artes liberales y del conocimiento. Juan Luis Vives, el humanista español por excelencia, y un caso que me interesa mucho, que es el de Erasmo de Rotterdam. Yo recuerdo que cuando yo mencionaba, porque me aparecía por ahí en alguna referencia o en alguna biblioteca con un sello de biblioteca conventual, algo de Erasmo, me decían, no, 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 pero acuérdate que Erasmo lo censuraron. Y luego, pues he estado revisando qué tanto y cómo fue lo de la censura de Erasmo. Primero, lo que yo digo es, todo ciudadano del Imperio Español, y sobre todo cualquier religioso, y particularmente un franciscano, y especialmente en algunas universidades, como el propio Alcalá de Henares, había leído a Erasmo, porque Erasmo era la lectura más importante para un humanista del siglo XVI. ¿Podrían haber leído los indígenas a Erasmo? Bueno, sabemos que sí, pero además hay una fecha importante. 1559 es cuando hay una censura de algunas obras de Erasmo dentro de los territorios del Imperio Español. 1559 ya dio tiempo de que se formaran todos los franciscanos que vinieron acá y también que lo leyeran muchos indígenas. Pero también hay que tomar en cuenta esto. La censura del 59, hay múltiples indicios de que no fue muy seguida, muy respaldada por las autoridades. O sea que se siguió leyendo a Erasmo y fue una censura no muy respetada, entre otras cosas porque en la corte misma había mucho afecto por Erasmo y por su obra, y entonces se siguió leyendo a Erasmo. En realidad, la censura de 80 y pico, el de 83, es mucho más efectiva. Pero lo que quiere decir es que tenemos todo el siglo XVI para estar leyendo a Erasmo entre censura o no. Muchas de las censuras de Erasmo fueron de rayarle unas líneas, no de que se prohibiera el libro, sino tachar algunas partes. Mi libro favorito de Erasmo, que casi todos lo son, es el Enquiridión. El Enquiridión es una obra hermosísima como obra, como creación literaria. Y ese estuvo en Nueva España, se leyó en la Nueva España, se vendía en la Nueva España el Enquiridión de Erasmo. Ahora, ¿qué es lo que leían los estudiantes de Erasmo? ¿Pudieron haber leído el Enquiridión a alguien antes de 1559? Posiblemente sí. El Manual del Caballero Cristiano, el Enquiridión Militis Cristiano. Esa es esa obra muy importante del pensamiento de Erasmo. Pero Erasmo, un libro que seguro sabemos que siguieron leyendo hasta los años 70, por tanto no hay ningún indicio de que lo hayan censurado. Nunca, el que se llama De Contentu Mundi. Ya ven que hay muchos libros que se llaman así. Bueno, uno de tantos es este de Erasmo, Del desprecio del mundo, que yo creo que podría tener alguna relación, alguna inspiración en relación con la obra de Gaona también. Y luego una obra
que tú estudias o ustedes estudian, que es la traducción de Kempis, supongo, ¿no? Sé que David Tavares lo está trabajando. Y también sumamente interesante saber que la imitación de Cristo de Kempis fue una lectura en el colegio, sí o sí, porque no solo fue leída, sino que fue traducida al náhuatl en el colegio. Hay traducción del latín al náhuatl de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Por lo que puede verse, debe de haber habido por lo menos dos versiones o dos traducciones, de las cuales salieron al menos dos libros que todavía existen el día de hoy. El que está en Rhode Island, creo, en la Carter Brown, ¿cierto? Y el que está en Madrid, en el Escorial. Pero además sabemos de uno que está en Toluca, porque este noble indígena a principios del siglo XVII en su testamento menciona que tiene ese manuscrito. Algo importante que ustedes saben bien porque lo están trabajando es en el siglo XVI y en el entorno de la producción del colegio, son más importantes y más copiosos los libros de mano que los libros impresos. Muchísima obra se hizo de mano y siempre fue de mano. La Salmodia Cristiana de Sagún se pasó 2 décadas circulando en forma de manuscrito hasta que finalmente se imprimió en 1583, pero existía como libro de mano. Se armaban y se copiaban y se hacían con mucha frecuencia libros de manos. Lo del Kempis es súper interesante. La copia del Escorial es una belleza. Ahora, ¿qué pasa? Es tristísimo porque es de esos libros, como se quejaba Torquemada, si mal no recuerdo, cuando pensaba en la obra de Sagún, que decía, las mandan allá donde nadie sabe nada, nadie va a poder leerlas. El Kempis que hay, el más bonito, es un regalo al rey. Y entonces, pues claro, no lo leyó nadie nunca. Supongo que David Tavares fue el primero que lo leyó, porque la obra estaba en la biblioteca de San Lorenzo del Escorial, un libro con unas letras preciosas en lengua náhuatl y en latín, algunos pasajes en latín. Hay una cosa que se ha presentado como un poco enigmática, ojalá que quienes sigan trabajando más el Kempis lo aborden. El Kempis tiene 4 libros. Los Kempis de los que se tiene noticia tradujeron los primeros 3 libros. Yo creo que no es casualidad ni es pereza. No quisieron traducir el 4 libro de Kempis, porque así como eran ávidos los frailes, muchos de ellos, de abrir los libros a los indígenas, de traducir, etcétera, tenían ciertas precauciones y tenían ciertos límites. Y si ustedes leen la obra de Kempis, se darán cuenta por qué el libro 4 tiene sus limitaciones. Ardiente misticismo, el amor a Cristo, ese amor de los místicos que oscila entre el ideal y una especie de visión erótica. El amor a Cristo en torno El 4 libro del Kempis está dedicado a la comunión, está dedicado al sacramento de la comunión. Y habla todo en términos de un apasionado misticismo de amor a Cristo que no creo que hubiera sido una buena idea cuando estaban las doctrinas y estaban tan bien establecidos en las obras mismas que habían publicado los franciscanos. Meter ese tema vibrante del amor a Cristo en la Eucaristía no parecía una buena idea. Yo no creo que se hayan dejado por traducir el libro 4 porque tradujeron el primero, tradujeron el segundo, tradujeron el tercero. Ya, no es la mentalidad de esta gente, no es lo que vemos. Lo que nosotros vemos no es como para que, ay, ya el cuarto déjalo. Si no tradujeron el libro 4 es porque no querían traducir el libro 4. Y el libro 4 es un libro de mística que bien preocupó a la iglesia en muchos momentos. Y así como había muchas cosas, bueno, sobre este asunto de qué podían leer los indígenas, qué no, también creo que vale la pena revisar porque a veces repetimos cosas un poco por decir. Podían leer muchas cosas, en realidad podían leer muchas cosas. No hay esa prohibición de lecturas. Y les voy a dar 2 o 3 datos importantes al respecto. No se prohibió que los indígenas tuvieran libros. Libros de contenido evangélico tampoco. Y vean el lenguaje, en este caso, del primer concilio mexicano. Pues escuchen. Estatuimos y mandamos que de aquí adelante no se den sermones a los indios para trasladar ni tener en su poder, y los que tienen se les tomen y recojan.
Uno dice, ok, van muy en serio. Punto y coma. Y cuando algunos buenos documentos o sermones se les hubieren de dar, sean tales que su capacidad los pueda comprender y entender y vayan firmados del religioso o ministro que se los diere. Entonces, lo primero que dice, no se les den. Y luego, bueno, si se les dan, que sean buenos y que lleven la firma del que los hizo. Exactamente tal como ocurrió. Y la verdad es que aunque en el Segundo Concilio de 65 vuelven sobre el tema, acaban dejando abierta la puerta de que si está firmado, se vale. Y una de las preocupaciones centrales son los sermones, lógicamente. O sea, son los libros de mano, porque no pasan por toda la censura propia de los libros que se imprimen, pero además son los sermones. Conocemos muchos muy bonitos sermones novohispanos del siglo XVIII, muchísimos, súper interesantes. En cambio, en el siglo XVI no se imprimieron. Los sermones para la liturgia indígena no se imprimieron, todos fueron manuscritos, excepto lo que ya al final del siglo XVI hizo Fray Juan Bautista. Pero todos los demás eran manuscritos. ¿Cómo perseguir el sermón manuscrito si era la herramienta semanal indispensable para oficiar? No podían hacerlo sin los sermones. Un autor indígena, exalumno del colegio, hombre interesante, con todas estas contradicciones de una época tan dura, Pablo Nazareo. Él dice que él tradujo todos los sermones del año que por ahí se leían. Dice, todavía se leen en la misa las cosas, yo las he traducido. Lo decía como haciendo sus propios méritos y servicios. Cuando pedía un poco de apoyo, un poco de renta, decía, yo traduje todo lo que ahora se lee en las iglesias. Seguramente es así, como muchos otros exalumnos indígenas del colegio que tradujeron el material de evangelización para los frailes. Un dato curioso sobre este asunto, y el último, la Inquisición, recordarán aquella pesquisa que hace la Inquisición en 1572. A ver, ¿qué tan confuso estaba lo de qué cosas sí podían leer los indígenas o no? En 1572, la Inquisición, como autoridad eclesiástica, se dirige a algunos religiosos para preguntarles, en su opinión, qué cosas sí podían leer los indígenas y qué no. O sea que en 1572, para la máxima autoridad de censura, no estaba claro qué es lo que sí y qué es lo que no. Primero preguntan a los dominicos y los dominicos en la línea de Betanzos dicen, le preguntan a Fray Domingo de la Anunciación, ¿qué cosa pueden leer? La doctrina de Fray Domingo de la Anunciación, su libro, ¿no? Y luego le preguntan a otro dominico y dice la doctrina de Fray Domingo de la Anunciación y el confesionario de Molina. Y ya, nada nuevo, ya los hemos visto. Habrá que estudiar más para entender la dinámica cultural del 16, hasta qué punto esta cerrazón dominica para el contacto cultural y la traducción con el medio indígena persistió, afectó, etcétera. Y le preguntan a Sagún y le preguntan a Molina. Molina, un historiador siempre le caen bien y mal personajes. Luego no lo decimos, pero siempre nos pasa. Hay los personajes que nos caen bien, los personajes que nos caen mal y los personajes que nos parecen rarísimos. Zumárraga me parece admirable y rarísimo. Y Pablo Nazaré, por alguna razón, una cercanía porque siento cosas que hablan de voces ricas de un hombre planteando. Bueno, Molina es personalmente el que más cercano siento, y lo humano de Molina aparece constantemente hasta en un lexicógrafo, hasta en un trabajo lexicográfico. Molina dice que lean todo como cualquier cristiano. El argumento de Molina es bastante obvio, es como a cualquier cristiano se le da y se le permite leer, lo que se permite leer a los que se les permita leer a los indios. Eso es lo que dice Molina. Sagún dice, con los sermones. Sí, Sagún tenía un poco ese reparo, tenía la apertura de un Molina y de otros, y de Olmos, pero sí tenía de pronto sus preocupaciones por la idolatría y tal. Y Sagún dice que lo de los sermones, que mejor no anduviera en manos de los indios. Sin embargo, por Torquemada sabemos que a principios del siglo XVII él habla de un fraile, Fray García Cisneros. No sé qué más haya de García Cisneros, pero se ve que García Cisneros hacía muy buenos sermones. Y entonces que iba por los pueblos dejándoles sermones a los indígenas y que todavía a principios del siglo XVII había quienes guardaban, y explica muy bien, indígenas que los estaban usando para predicar entre ellos los sermones que les había dejado García Cisneros, escritos, manuscritos, durante el siglo XVI, como un tesoro.
Por tanto, el libro de mano, pues sí, se seguía usando. Bueno, el tema a mí me parece apasionante y solo puedo decir que creo que la historia del colegio es muy relevante para la historia de la fundación de la Nueva España, del orden colonial, del gobierno de los pueblos de indios, que sería otra Nueva España y otro orden en el México central si no hubiera existido el colegio. Probablemente la institución más relevante, más importante del siglo XVI. Y por ahora, pues por mi parte sería todo.